Bueno, vamos bien. Bueno, pues a la audiencia y todos los que están asistiendo aquí, bueno, esta es una jornada de una cantidad de ponencias y de puestas en escena. Ya tuvimos a Francisco desde Gatica, desde México, ahora pasamos con Reinaldo desde Bolivia. Ahora Felipe está en Nueva York, creo que está en Nueva York. No, estoy en Carolina del Sur. Ok. Estoy en un pueblito que se llama Fort Mill, bastante tranquilo, muy silencioso, alejado de todo ese bullicio del mundanal ruido. Así que está muy tranquila la cosa. Ese es un buen título para un programa de radio, Mundanal Ruido. Bienvenido al Mundanal Ruido. Bueno, tenemos todos los que están aquí, bueno, les va a resultar curioso, pero yo vivo acá en Bogotá, Felipe también está en Bogotá, no nos conocemos. Hola, sí, no nos hemos podido encontrar, ¿no, Carlos? ¿Por No, qué? no, 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 la verdad. Pero bueno, para presentar a Felipe, yo recuerdo una canción. Les voy a contar que conocí a Felipe no por el rock, sino por una canción bueno, eso era salvadoreña o algo así, que era una baladita, como en una guitarrita, como una cosa así muy suavecita, por allá en el 2001, 2002, una cosa así. Y yo dije, ve, ¿eso quién será? No, ese debe ser por ahí una Arjona, alguna cosa así. Después, años después, 20 años después, me enteré que era Felipe, quien cantaba esa canción, una canción muy como nostálgica, pero muy bonita, que todavía por ahí la llevo. Bueno, les voy a presentar entonces a Felipe Sarruk. Felipe es músico, comunicador social de la UNAD y magíster en estudios artísticos de la Facultad de Artes de la Academia, de la Facultad de Artes, la Academia Superior de Artes de Bogotá, aquí de nuestra Universidad Distrital, que es pues la organizadora de este festival, vea, estoy pensando en festival, ¿no? Felipe. De Eso está este, bien, claro, eso está esto bien. hemos tenido en México, de Bolivia, bueno. Entonces, tenemos de nuestra universidad que pues vamos en el segundo congreso para quienes se vinculan, una cosa muy compleja, eh, difícil de alguna forma porque no es sencillo hacer toda esta articulación y es más o menos lo que ha expresado hace un rato Reinaldo, el problema de hacer un evento en Bolivia, la paz, la cuestión de muchas cosas que se oponen incluso dentro de la misma escena. Y lo mismo que decía Francisco, es decir, consolidar eso de los 60, 70, 80 en México, muy complejo. Felipe, entre las actividades que tiene, bueno, es periodista, gestor cultural, ha trabajado pues con medios y con rock en general. Él también tiene una banda que se llama República de Cuervos, eh, y también ha dirigido y bueno, ha sido promotor de, de, de los premios Subterránica en Colombia y en Latinoamérica, porque es un evento que se ha hecho como en una modalidad dual, nacional e internacional, y promotor de festivales, de eventos, autor de libros, tiene un texto muy interesante también sobre el metal, el rock en los años 90. Y bueno, pues el día de hoy, pues digamos que Felipe viene a comentarnos, a hablarnos acerca de todos estos escenarios y todas estas cuestiones que desde luego son fundamentales ver desde la mirada de Felipe. Felipe, bienvenido al Congreso Colombiano de Rock, la Universidad Distrital, su casa, desde luego. Y bueno, pues entonces los micrófonos son suyos y el público, la audiencia lo escucha. Carlos, muchas gracias, de verdad. Hey, esa reunión está pendiente. La canción es del año 2002, se llama Cara Bonita, que fue mi primera canción que estuvo en radio comercial, que entró en las listas, alcanzó a ser número 1 en El Salvador, en otro lado. Es una historia algo
rara. Después les cuento esa historia porque no es bonita, no es bonita. Es esas canciones que nacen de momentos que no son chéveres, mejor dicho. Interesantísimo escuchar la postura del profe Reinaldo, ¿no? Allá en Bolivia. Qué cosa interesante lo que estaba diciendo, porque realmente choca con todo lo que estamos viendo que sucede en nuestra escena. Me pareció que estaba escuchando el negativo de la foto que nosotros tenemos. Es muy interesante ver cómo las escenas en Latinoamérica se han ido forjando a través de las resistencias y al parecer nosotros somos como el único rock que está estatalizado, ¿no? Que somos como que los únicos contratistas del Estado. Entonces eso es un poco preocupante. No sé qué piensas tú, porque al escuchar que el rock sí es político y que obviamente lo sabemos, el metal es político, pero una forma política en contra, ¿no? En lo que es rebeldía, en lo que es oposición, en lo que es resistencia. Estamos luchando contra algo, mientras que en nuestra Colombia es totalmente al contrario, servimos al Estado de turno con tal de que nos den un concierto, de que nos den un festival, de que nos den un espacio. Y a mí me parece muy interesante y sobre todo muy extraño que un congreso como esto se pueda dar, porque como diría mi mamá, mijo, ¿y le pagan? Entonces al ser un espacio totalmente independiente y autogestionado, financiado, no como los espacios que estamos acostumbrados a ver en Colombia, como los que hace Cámara y Comercio, los que hace IDARTES, en donde todo el mundo tiene que estar articulado con lo que el Estado dice y con lo que se está vendiendo. Esto es muy valioso, esto es muy valioso. Y precisamente lo que quería hablar hoy, que me parece algo muy importante porque lo viví en carne propia este año y fue una de las razones del detonante de salir un rato del país para aclarar la mente y aclarar las ideas, es la manipulación del mensaje que se está dando de la mano del rock y del metal y de todas estas expresiones que llamamos o que algunas personas llaman extremas, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con los medios de comunicación, tanto independientes como los del mainstream? En el caso de lo que es la música. Hay un panorama que es un poco preocupante porque al fin y al cabo quienes llevan el mensaje son los medios, ¿no? Y quienes están manipulando los mensajes somos nosotros mismos a través de los pocos o muchos medios que existen en Latinoamérica. Y retomando de nuevo lo que decía el profe Reinaldo, mientras en otros países el rock está de la mano con estos movimientos de autoconstrucción de identidades y que acá y que en Colombia, yo hablo acá como si todavía estuviera allá en Bogotá, y que en Bogotá se trató de hacer en los 90 de alguna forma con todo esto de las tribus urbanas que no resultó tan bien. Eso ya se perdió, ¿no? En nuestro país y me da un poco de envidia. Me da un poco de envidia tal vez, porque yo veía que tanto Gatica como Reinaldo hablaban de construcciones de identidad sin desbaratar la esencia de lo que es la música, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Reinaldo hablaba de que la música del imperio y que hay que decolonizar, pero sin embargo ponía un poco en tela de juicio lo que era ponerse un poncho y arrancar a llamar folk metal a estas expresiones. Yo creo que es un poco irresponsable de los medios lo que está sucediendo y creo que somos los que trabajamos en medios o los que estamos también inmersos en esto de la comunicación para la música, lo que puede estar sucediendo con el rock en Latinoamérica. Y es que lo primero que tenemos que hacer es asumir la postura y el lugar del rock y el metal en Latinoamérica en este momento que, pues así no lo queramos asumir, está agonizante. Es decir, es un movimiento que está sobreviviendo en cámaras de eco, ¿verdad? Entonces,
Cuando hablamos de cámaras de eco, pues es muy fácil, es como imaginarse el perfil de Facebook de uno. Cuando uno dice, no, es que el profe Carlos Reina está loco, entonces todos los amigos de uno empiezan, sí, el profe está loco, y los amigos de uno son los que alimentan ese micromundo y se construyen esos micromundos, y esos micromundos son peligrosos, ¿no? Son muy peligrosos. Yo no sé si se dieron cuenta, y esto lo quiero traer acá a esta exposición, de lo que sucedió con los premios Subterránica 2022. Este año hubo una convocatoria muy bonita en los premios, porque estábamos reuniendo a los pioneros de rock nacional, sobre todo a la segunda generación, que es la que está viva, para poderles hacer un homenaje. Y de alguna manera hubo intentos de saboteo desde los propios agentes culturales musicales del país, ¿no? Hubo intentos de saboteo en donde llamaban a los pioneros y les decían, hey, no se metan con Subterránica, y luego uno de los nominados armó un escándalo, y yo decía, o sea, ¿qué estamos jugando en un país en donde el rock está muerto? Porque es la realidad. El rock no existe, la gente se está volcando al metal. Si ustedes se han dado cuenta, todos los conciertos de metal que han estado sucediendo en el país han estado llenos porque los rockeros o se están yendo a lo urbano o se están yendo al metal, porque no hay más. Y entonces es como una necesidad de autosabotaje en los pocos espacios que hay. Y eso yo creo que una de las responsabilidades más grandes es de los medios de comunicación independientes y de los medios de comunicación que se dedican al rock. Hay una urgencia de no estudiar, y yo no entiendo eso por qué se da. Yo entiendo que en un país como Colombia o en países latinoamericanos, el no estudiar sea normal, porque al fin y al cabo las personas lo que están buscando es el dinero, ¿no? La forma de sobrevivir. Darse el lujo de tal vez estar envuelto en la escena rock y estar tratando de gestionar, estar tratando de escribir, de filosofar, pues no es para cualquiera. No todo el mundo tiene la capacidad de decir, bueno, pues no voy a comer y vamos a sacrificar mi vida en pro de lo que nos gusta. Como decías tú al principio ahorita, decías que esto lo hacemos es porque lo amamos y porque nos gusta, ¿no? Y ese es un primer paso a tomar. Si uno sabe que va a tratar de hacer algo en la escena del rock colombiana, pues también debe saber que la escena del rock colombiana no es un negocio. Entonces, empezando por ahí, tendría que ir depurándose un montón de ideas que son erróneas, porque entonces eso hace que el medio de comunicación o las personas que llevan el mensaje caigan en lo que es las dádivas, los regalos, la corrección política, etcétera, etcétera. No sé qué opinan ustedes sobre esto. Los medios siempre van de la mano de los músicos, y eso siempre será así. Y es tan importante el músico como el medio que lo apoya. Sin embargo, hay un problema, y es que los medios creen de alguna manera, no sé de dónde lo sacaron, que tienen que ser amigos de los músicos. Y los músicos creen que tienen que ser amigos de los medios. Entonces esto se ha convertido como en una fiesta de toma y dame. Yo te invito, si hablas mal, si hablas bien de mí; si hablas mal, pues eres mi enemigo; si tú eres crítico, entonces es porque nos odias, y etcétera, etcétera. Y esto se ha convertido en un juego de favores y de toma y dame, y eso lo vemos en los festivales. Por ejemplo, yo te invito a mi festival y tú me invitas a tu festival, y entre los dos somos los que brillamos. Y entonces se cayó en la dinámica en que las bandas, algunas que sobre todo son gestores también, están girando por todos lados, pero no están consiguiendo nada. Lo único que están consiguiendo es girar,
de manera autogestionada, pero sin construir espacios y sin construir un público y sin construir una recordación de la música, que es al final lo que tendría que suceder con un producto musical, ¿no? Entonces, el mensaje que quería traer yo a este congreso hoy no es ni desde el punto de la musicología ni desde el punto de los estudios artísticos, sino esta vez es del punto del periodismo, porque es preocupante el panorama de los medios de comunicación. Vean, hace unos meses en el Museo del Rock Colombiano, en el pequeño espacio del Museo del Rock Colombiano, que a propósito es un espacio que fue también atacado por los agentes culturales del Estado, se hizo una rueda de prensa con la banda Gaia's Pendulum, en donde asistieron varios de los medios de comunicación independientes. Y en un momento yo les pregunté a los medios de comunicación independientes por qué de todos ellos ninguno había publicado, por ejemplo, los hallazgos de la Procuraduría en IDARTES. Obviamente ninguno tuvo una respuesta. Y la respuesta yo la tengo, es muy fácil. La respuesta es para que no les veten y no les quiten las credenciales. Entonces, el medio de comunicación se está convirtiendo en, no sé cómo llamarlo. Profe Carlos, si usted tuviera una palabra, porque la he buscado, fíjate, sin que sea una palabra del argot, ¿no? Porque uno les diría lambones, pero tiene que haber una definición muchísimo más profunda de por qué el periodismo musical en Colombia no puede ser periodismo musical. ¿Por qué el periodismo musical no tiene el derecho? O sea, ¿por qué el periodismo de Colombia es el único en el mundo que no tiene el derecho a criticar, que no tiene el derecho a poner en tela de juicio lo que sucede en una industria que es tan volátil y tan increíble como la de la música? Sino que el único derecho que tiene este periodismo es el de decir que qué guapo eres, qué lindo estás, tu música es maravillosa, y si se sale de ese libreto, entonces es un problema enorme. Y entonces ahí es donde entra en juego la pregunta, ¿para qué estudiar, no? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué sirve la academia? ¿Y para qué sirve gastar años buscando un conocimiento que al final, si hablamos en términos económicos, no va a servir de nada? Porque el grueso del latinoamericano lo que está buscando es el negocio para explotarse en plata. Pero entonces, o sea, si uno va a fundar un medio de comunicación, si uno va a tener una banda de metal, de rock, si uno va a ser un agente cultural dentro de esta pseudoindustria o lo que sea, pues hermano, tienes que tener al menos una base teórica o una base empírica, pero no puedes entrar creyendo que uno entra levitando solamente por el hecho de creérselo, que es lo que veo que está sucediendo. En Colombia no se necesita tarjeta profesional para ser periodista. Gracias a esta Constitución del 91, entonces se dice que cualquier persona puede ser periodista. Y lo único que necesita, no sé, hacer alguna ceremonia en la casa, tomarse un vino, autonombrarse y decir ya soy periodista. Pero resulta que hay un montón de códigos éticos, de códigos morales, y hay un montón de teoría que se requiere. Entonces, estos muchachos que fundan medios de comunicación para la música, fundan su medio y comienzan a ir a tomar fotos y empiezan a hablar sin tener en cuenta cuál es la repercusión que va a tener sus palabras, o sin tener en cuenta lo que es una línea editorial. Mira, me explico de una manera. Por ejemplo, no sé si han visto la revista Semana actualmente. La revista Semana actualmente tiene una línea editorial absolutamente en contra del gobierno actual, ¿cierto? Eso es lo que se llama una línea editorial.
¿ya? En nuestro caso, Subterránica tiene una línea editorial absolutamente en contra del Estado, absolutamente en contra de Idartes, en contra de toda esta gente que saquea el erario público, y eso no está mal. Lo que pasa es que la gente no conoce esas cosas, porque la gente piensa que contra Idartes no se puede ir, porque si uno va contra Idartes, entonces estás yendo contra la corriente y vas a tener que ser vetado. Entonces, estamos hablando y digamos, todo lo que estaba hablando la gente que ha estado haciendo ponencias en este Congreso queda desvirtuado ante un lugar en donde no se puede hablar, en donde si nosotros no nos alineamos, entonces sencillamente somos los enemigos, y eso está muy mal. Pues no sé si tú, bueno, hay dentro del periodismo musical hay líneas, ¿no? Hay líneas y la gente no puede pretender poder hacer todo en el mismo momento. Por ejemplo, en nuestro país tenemos muy pocos críticos musicales, críticos reales, que conozcan sobre música y que conozcan también sobre las líneas periodísticas y los géneros periodísticos y que puedan articular esas dos. Entonces, yo me imagino que es más o menos como si yo quisiera mañana narrar un mundial de fútbol. Yo no conozco a nadie. O sea, si a mí me ponen en un palco en el Campín y me dicen narra el partido, pues yo podré decir la lleva al 9, el 9 la pasa al 15 o al 11, la tiró y gol, pero no puedo ahondar dentro de lo que es el juego, dentro de las técnicas, no puedo ahondar porque no tengo ese conocimiento. Y entonces eso no sucede solo en el periodismo de Colombia, sino yo veo que sucede incluso, hermano, en las ingenierías. Yo no entiendo por qué esa palabra de nosotros lo podemos todo, ¿para qué sirve estudiar? Se ha hecho como un mantra, y eso se tomó tan a pecho que incluso personajes que están en puestos importantes del Estado, que construyen políticas culturales, se burlan de las personas que están estudiando y están pasando por la academia. ¿Eso qué nos crea? Eso nos crea frases como las que hemos escuchado, como Iron Maiden lleva 40 años haciendo el mismo disco, y son cosas violentísimas. Son cosas violentísimas que le hacen daño no solo a la música, sino le hacen daño a todas las bandas que están tratando de crearse un público y de crearse un camino dentro de estas músicas, ¿no? Del rock sobre todo, que ya no existe. Es importante saber que la ética periodística la tiene sobre todo uno en su conciencia y en su moral, y que al final, si uno está engañando a las personas o si uno quiere engañarse a uno mismo, el daño se lo hace a uno mismo y sobre todo a la escena con la que se supone que está trabajando. Yo no sé, yo esto no lo he visto en ningún otro país de Latinoamérica. Sí he visto, obviamente, riñas, envidias, etcétera, pero no he visto como esas ganas de destrucción. Y eso me parece terrible, me parece que no debería estar pasando. En vez de jalarnos los unos a otros hacia llevarnos a sobresalir, lo que estamos es tratando de destruirnos, y se ha seccionado de manera muy clara, ya no en tribus urbanas, sino en círculos cerrados, se ha seccionado las escenas del rock y del metal. Y entonces esto ahorita es muy visible. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, hay un círculo de 4 o 5 festivales que se han aliado y se hacen unos a otros. Hay otro círculo de algunas bandas que están alineadas con el Estado. Hay otro círculo de algunas bandas que se unen y nos convertimos en una especie de círculos que van andando por los mismos circuitos, y los medios de comunicación alineados a estos círculos. Entonces, lo que yo propondría, lo que se trataría de proponer para corregir esto, ahora que lo estoy mirando desde el exterior, es
es en esencia desestatalizar la música, el rock y el metal, sacarlo de la necesidad del gobierno, porque mientras el gobierno siga financiando el rock y el metal y los medios de comunicación independientes, el rock y el metal y los medios de comunicación no van a poder ser totalmente honestos y ser totalmente libres. Y una de las formas, por ejemplo, yo el otro día le decía a un loquito, le decía, es que la droga del músico colombiano se llama convocatorias. El músico colombiano está esperando estas convocatorias. ¿Por qué no mejor construir una ley de mecenazgos en donde las empresas, las universidades o cualquier persona que tenga compromisos fiscales con el Estado pueda aliviarlos dándole dinero para que los artistas creen fondos y no tengan que estar siguiendo al Estado y el rock vuelva a ser una vaina de contracultura y no unos contratos de un contratista del Estado, ¿no? Lo mismo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación independientes generalmente no tenemos una maquinaria de ventas, de publicidad y eso, por lo tanto siempre somos pobres, somos medios pobres y estamos detrás de la ayuda del Estado, detrás de la ayuda de cualquier persona, de cualquier convocatoria, y esto también podría servir. Sugerir ese cambio porque la escena del rock colombiano y del metal colombiano es inofensiva, realmente en este momento es inofensiva y es un poco caótica y no hay forma de que haga mella en el exterior ni que haga mella en ninguna parte. Vamos a seguir viendo bandas que van por favor a un festival, pero no trascienden hasta que esto no cambie. Más o menos este es el mensaje que quería profundizar hoy, profe Carlos. Bueno, Felipe, muchas gracias. Yo vengo pensando, me he quedado pensando en varias cosas y relacionadas con lo que Felipe plantea, ¿no? Cosas que a veces la gente no, pues lo expresa, ¿no? Le dice a uno, oye, Carlos, ¿cómo es que lograste hacer un congreso? Entonces uno dice, pues básicamente tenemos y hay que decirlo así, tenemos el respaldo de la universidad como espacio, pero algún comentario alguna vez en alguna red dijo, pero es que se están llevando la plata al Estado. Yo decía, no, el Estado no invierte en esto, en realidad. Sí. O sea, nos da el espacio y bueno, ¿quiénes estamos acá? Los que hemos estado acá ha sido porque nos gusta, porque esto, porque sí, eso se ha ganado uno incluso hasta problemas en el sentido en que hay gente que le dice, no, oye, pero a ver, un congreso de rock, a ver, hay cosas más importantes que ponerse a hablar de rock, pero la gente se le olvida una cosa y es que la cultura es fundamental en un país, es decir, el proceso de ilustración, ¿no? El proceso de conocer, no, y no conocer solamente, este viene de aquí, este fue el que fundó, este fue el que, sino que esto tiene una construcción más grande. Hablábamos con Reinaldo y con Francisco, cómo existen, digamos, eventos en otros lugares del mundo que tienen muchos más años y que llevan pues reflexionando, escribiendo, universidades que tienen incluso hasta cátedras ya institucionalizadas de estos estudios y la gente nos sorprende, o sea, a veces, sí, claro, yo voy a estudiar eso y es todo una... y acá todavía no pasa eso, aquí todavía es noticia. Entonces, eso nos lleva a pensar en que es parte como de será de esa idiosincrasia, Felipe, por un lado, la parte cultural, yo creo, ¿será? Sí, absolutamente, Carlos. La premisa es que en Colombia, si hablamos de nuestro país, hay mucha necesidad. Nosotros somos un pueblo que todo mundo está necesitado. Todo mundo debe el arriendo, debe el agua, debe la luz, debe el teléfono. Nunca, o sea, la prioridad de las personas en Colombia es ganar dinero para vivir.
Y hablo desde el hombre que vende tintos en la calle hasta el médico cirujano, hermano. Mira, el otro día reflexionábamos que los que lavan platos acá en Estados Unidos son los que le mandan dinero a los maestros y a los doctores en Colombia para que puedan sobrevivir. Y esa es la cruda realidad de nuestra patria. Así otros quieran decir que no lo es, pero es así. Entonces, para uno poder dedicarse a una cosa como el rock, loco, el rock, es que solo decir la palabra en Bogotá se oye raro, porque es como si yo llegara y les dijera, ¿saben qué tengo ganas de ser? Quiero ser el primer esquiador en hielo en Colombia. Pues estoy loco, ¿me entiendes? Porque no hay hielo, no hay nieve, no hay profesores, no hay montañas. Y si además de eso yo dentro de mí juro que me las sé todas y que yo sé esquiar, pues eso se va a convertir en una tragedia. Y eso es más o menos lo que sucede con el rock y con el metal. El rock y el metal son, primero, es un área que durante toda la pequeña historia que ha tenido en Colombia ha sido absolutamente satanizado y absolutamente puesto a un lado. De hecho, hasta hace muy pocos años, hasta final del siglo XX, todavía andar de pelo largo en Bogotá uno lo veían raro, y si te pintabas el pelo, pues peor todavía. Incluso hoy en día el rockero es como tomado, no sé, el rock es tomado como un chiste, pero eso también es culpa nuestra. Eso también es culpa nuestra porque al ser nosotros personas en necesidad y a tener una escena tan pequeñita y tan necesitada, entonces nosotros mismos nos hemos encargado de ridiculizarla y de estropearla. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la parte de que cuando a uno culturalmente le han enseñado frases como ¿cómo voy yo? A papaya puesta, a papaya partida, echa la ley, echa la trampa, el vivo vive del bobo, el bobo de la mama, tienes que salir adelante, lo importante eres tú y los demás no interesan. Eso repercute en cualquier área de la sociedad y mucho más en la música. Es que no estamos hablando en este congreso de una escena musical autosostenible, sino de una escena necesitada que no tiene ni para un taxi, de una escena que requiere dinero porque hacer rock vale dinero y que la gente no tiene ese dinero. Entonces ahí no hay forma hasta que nosotros no logremos encontrar una forma de que en Colombia o en nuestros países latinoamericanos el músico no tenga que estar sobreviviendo, trabajando todo el día. Esto no va a suceder de otra forma. Y culturalmente, claro está, o sea, hermano, el rock de mi pueblo, tú ya sabes cuál es, profe. Sí, Felipe. Bueno, aquí tengo a propósito, yo voy comentando mientras van pasando cosas. Decía Felipe algo sobre Iron Maiden, ya 40 años haciendo lo mismo, pero no que lo diga Felipe, sino que la gente suele decirlo. Estos días, tanto ayer, bueno, en algunas de las mesas se habló mucho sobre, y ha salido mucho Iron Maiden, ha salido hoy una exposición sobre Iron Maiden relacionada con el último trabajo de la banda. En otros casos se han tomado letras para hablar un poco sobre los contenidos de las situaciones. Y yo les decía algo, pues que tal vez algunos no lo conocían, y es que a propósito de eso de para qué aprender, ¿no? Se habla, por ejemplo, de los álbumes de Iron Maiden, por ejemplo, el Seven Son, es un álbum, además conceptualmente todo el mundo dice que es muy bueno, pero yo les decía ayer, le dije, bueno, yo conocí el disco hace, cuando salió, pero fue en un ejercicio de la historia, Felipe, imagínense, estaba yo revisando un libro de un historiador de los años 20, o sea, hace 100 años el tipo escribió un libro que se llama Los Reyes Taumaturgos. Y el libro básicamente gira en torno a la cuestión es esta, que es muy simbólica. Dice, pues los Reyes Taumaturgos eran unos personajes que eran esos reyes que la gente creía que tenía poderes. Entonces, si usted toca a ese rey, me sano.
o me vuelvo rico, o mejoro mi situación, era una cosa así, una cosa como el papá Estado a ratos. Y entonces, claro, todos iban detrás del rey, porque el rey de vez en cuando salía y obviamente de vez en cuando estiraba la mano y el que lo cogía, wow, me sané, aunque el historiador dice, pues que Marc Bloch dice, la verdad es que no me interesa mucho si la gente no le interesaba, ni al rey le interesaba si siquiera saber si tenía poderes o no. El efecto sobre la gente era tan importante que la gente decía, ah, me sané, o sea, ya tengo el mundo, y la gente cogía la mano del que había cogido al otro, porque, oh, he sido bendecido por el rey. Bueno, que tenía poderes. Y dice que en todo caso el rey tenía una especie, llamémoslo así, de contraparte, un miedo. Y es que aparece en ciertos momentos, cada ciertas generaciones, decía el historiador, una tradición, emergía la narración de un hijo que iba a nacer, el séptimo hijo del séptimo hijo varón, iba a nacer con los poderes del rey. Y entonces el rey andaba, o sea, pendiente, fisgoneando a ver dónde aparecía ese séptimo hijo, porque donde apareciera ese séptimo hijo tenía dos opciones. O lo traigo aquí a mi lado para que me ayude a decir, mire, yo sí sano, o dos, pues sencillo, lo elimino, así de sencillo. Ese es parte del ejercicio de la construcción de Seven Son de Iron Maiden. Y lo curioso del asunto es que generalmente ese tipo, o sea, ¿para qué sirve? Para conocer, para mirar más allá de lo que todo el mundo ve. Yo sostengo el asunto de ¿qué es lo underground? Los underground no es si usted vende más discos o menos discos, o se los vende al señor de la esquina o al otro, sino lo underground sería como ver más allá del nivel superficial en el que esta sociedad ve todo. Es decir, esta sociedad ve todo, ventas, compras, y sí, pero bajemos un poco, miremos en lo profundo, a ver qué es lo que hay. Y claro, y ahí es cuando usted se empieza a dar cuenta de pronto de ese tipo de cosas. Yo pensaría una pregunta, Felipe, frente a eso. ¿No se ha normalizado eso del metal como y del rock, ¿no? Esa cuestión de yo soy la rebeldía, el contrasistema, ¿no ha entrado en una especie de normalización que también... No, Bueno, perdón, termina. no, dale, en la cual, pues bueno, los medios tienen un papel importante y era eso. No, el rock en Colombia y en algunos países está siendo domesticado, que es muy diferente. Ha sido realmente domesticado. Si te das cuenta, después de Woodstock 99, empezó esta campaña y en Colombia fue impresionante porque está muy marcada cómo fue la domesticación y el sometimiento al estado del rock. Es muy chistoso porque todo viene incluso, como decías tú ahorita, de papi Estado, ¿no? Mira, esto sucedió de una manera muy interesante. Por allá en el inicio del siglo, a Bogotá comenzaron a llegar los gobiernos de izquierda. Estos gobiernos de izquierda, no recuerdo, creo que fue Lucho, el primer alcalde de la corriente de izquierda en Bogotá, ¿no? Lucho Garzón era. Ok. Bueno, yo soy un hombre también tirando a izquierda, ustedes saben, pues ni modo, no soy hacendado, no soy, pero de todas maneras hay cosas que toca decirlas. Mira, ustedes saben que el rock, según todos, y lo podíamos escuchar también de Reinaldo y todos, pues el rock es una vaina del imperio, ¿no? Es una vaina de los Estados Unidos, es una vaina inglesa. Entonces, acá coincidió con la llegada en Bogotá de un hombre llamado Richard Blair, que muchos de ustedes lo tienen que conocer, un productor que vino de Inglaterra. Y cuando eso estaba sucediendo, que Carlos Vives estaba, pero en la cima del mundo, en la cima del mundo. Entonces, este señor Richard Blair llegó con un discurso diciendo de que ustedes aborígenes, pequeños aborígenes, no poder competir con AC/DC, con Maiden, porque ser muy aborígenes. Entonces ustedes tener que sacar su bonita tierra, sus papagayos y todo, como Carlos Vives, para ser geniales. Y entonces es donde se empieza a dar ese movimiento
con bandas como Side Stepper, no sé si recuerdan esa banda que en algún momento incluso, bueno, hay un montón de personajes que están ahí inmiscuidos en donde cómo posicionar esa papayera eléctrica que se formó en Colombia como el nuevo rock colombiano, las nuevas músicas colombianas. Y eso fue absolutamente contraproducente para lo que fue la escena como venía dándose en los 90, ¿no? Que se estaba dando una escena de rock, de metal, de punk, de ska, de hip hop, etcétera, etcétera, y que terminaron todas estas bandas con el afán, mejor dicho, Papá Estado en un momento dijo, ok, nosotros vamos a apoyar el rock, pero nosotros le vamos a decir cuál es el rock que apoyamos, cuál es el rock y cómo es el rock. Entonces el rock de Colombia no puede ser un rock de bajo, guitarra y batería, sino que tenemos que meterle gaitas, guacharacas, ruanas, etcétera, etcétera, para que esto sea nuestra propia identidad y para que esto pueda representarnos a nosotros lejos del imperio y lejos de todo esto. Y fue donde comenzó todas estas bandas que vimos como Bomba Estéreo, Chucky Town, etcétera, etcétera, Monsieur Periné que tomaba el swing y lo modernizaba, y es donde se crearon dos géneros nuevos musicales, que era la modernización y la folclorización, y que eso nadie lo vio, porque todo el mundo pensaba que si tenía una guitarra eléctrica era rock, y eso al no verlo nadie, cayó en manos de gente, pues ya saben, de la que siempre hemos nosotros criticado y dicho, y que la convirtió en política cultural y convirtió en marginado al rock verdadero, o sea, a lo que es rock, lo marginó, lo marginó. ¿Y qué pasó? Que los medios de comunicación, porque si ustedes ven medios de comunicación, a ver, pongamos un ejemplo como, yo no sé si ustedes recuerdan, tengan la edad para recordar lo que era la revista Choque en los años 90 y principios de los 2000, era una revista de rock, y todos la coleccionábamos, y de un momento a otro pues se alineó con este nuevo pensamiento, la revista Rolling Stone Colombia, y todos estos nuevos pensamientos se alinearon, y pareciera que el que no esté alineado con eso está afuera, está fuera, el que lo critique está fuera. Entonces el rock de Colombia, antes de decir que fue erradicado o fue asesinado, podemos decir es que fue domesticado, convertido en algo absolutamente inofensivo, y que si no se le pone una ruana o una guacharaca, entonces sus letras tienen que ser de amor para que no sea considerado, mejor dicho, lo que se siente es que quieren tener una disidencia controlada, y esto en el rock pues es peligroso, ¿no? Bueno, Felipe, voy a comentar acá, voy a responder algunas cosas que están aquí. En el chat aquí, hay una muy controversial, Felipe. Dele. Yo sé que usted es una persona muy carácter. Bueno, se lo va a leer. Bienvenidos a esos ejercicios reflexivos, dice Chucho. Y hablando de eso, Felipe no va a hacer un ejercicio autocrítico frente a lo sucedido en Subterránica, porque utilizar su plataforma pública para referirse así lo dice él, ¿no? Sí. Porque utilizar su plataforma pública para referirse en los peores términos y denigrar de un músico, sin importar lo que haya hecho el músico, como efectivamente ocurrió, es una mala práctica de periodismo, dice Chucho Córdoba. Hay otro comentario de Elizabeth, dice Elizabeth Ríos: mientras haya convocatorias, las bandas de rock se someten o se exponen a arrodillarse a los entes del gobierno que las convoca. Es otro comentario. Hay unos saludos desde Bucaramanga, que también los saludan. Saludos desde Bolivia, Felipe, le están enviando aquí. Saludos, dice Robert Núñez, desde Perú. Saludos desde Perú. Está conectado desde Perú, Robert Núñez. Muy bien, gracias por estar ahí también pendientes. Bueno, son algunos de los que tengo yo aquí. Hasa ahorita me complementa esos datos. Felipe, a ver, cuéntenos. Bueno, para contestarle a Chucho, no sé qué tanto conocimiento tengas, Chucho, sobre lo que sucedió, pero en este caso el músico en cuestión es un imbécil.
O sea, es una persona que no debería estar en la palestra pública, que no debería estar haciendo prácticas artísticas porque es un ente destructor. Y te lo voy a explicar, y no sé si el profe Carlos sepa. Nosotros, sin ningún compromiso, con el ánimo de exaltar su práctica y su talento, lo nominamos como mejor guitarrista. Y el idiota lo que hace es sacarnos una insultada terrible. Y como yo, Felipe, no soy como el colombiano promedio que se deja insultar, me estaban insultando subterránica y estaban poniendo en tela de juicio que mis premios eran honestos. Yo le respondo, hermano Chucho, mira, uno de los problemas que tiene Colombia, y uno de los graves problemas de los colombianos, es el que estábamos hablando de que no se puede criticar y no se puede decir nada. Yo no sé si las personas que están escuchando esto sepan o no sepan lo que es una línea de redacción, una línea editorial, pero la línea editorial de Subterránica es una línea agresiva, es una línea contracultural y es una línea de lucha en contra de los agentes como este señor Leonardo Guzmán. Se lo voy a explicar de esta manera. Si usted, Chucho, va y le dice a un man, hola, buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? Y él te responde, a usted qué le importa, pendejo. Pues usted tiene dos formas de reaccionar. La primera es decirle, ah, no, señor, discúlpeme, es que no sabía que usted estaba de mal genio. O la otra es devolverle y devolvérselo de una manera mucho más agresiva. Subterránica para mí es mi trabajo, es lo que yo hago, es lo que yo creo y es lo que yo lucho. Y yo no gano ni un peso por Subterránica, como decía el maestro, el profe al principio, esto se hace por amor. Y entonces, si encima de hacerlo por amor y de uno asumir con su dinero todas las cosas que hace, toca aguantarse la grosería de un poco de personajes que en Colombia creen que son no sé qué, yo no soy así. A mí me fascina pelear y el que me busca me encuentra. Entonces, para Chucho y para los demás tiene el colombiano tiene que entender que si se mete a buscar una pelea es muy posible que la encuentre. Y eso es válido, ¿me entiendes? Porque ¿qué esperaban? Que yo me sentara y me dejara insultar y dijera, ay, sí, ay, sí. No, papi, eso son cosas que tenemos que hablar de frente. Yo al hombre lo invité 100 veces a que viniera de frente, dijera las cosas, pero no lo hizo. Mira, durante esta dinámica de los premios Subterránica, muchas bandas o 2 o 3 bandas me escribían, hey Felipe, muchas gracias por la nominación, pero a nosotros no nos gustan esas dinámicas, a nosotros no nos gustan los premios. Yo no le decía, listo hermano, no pasa nada, todo bien. Y se acababa la cosa, pero tener que destruir el trabajo de una persona, eso es muy bajo. Entonces toca responderle. Y para aclarar esto, lo que sucedió ahí es que una persona colombiana también, con su ética colombiana, tomó un pedazo de conversación privada y la hizo pública. Y esto pues es un delito y eso se demandó y está en manos de la fiscalía. Después de que se demandó, ya no volvieron a hablar nada, porque así es siempre la dinámica en Colombia. Buscan y cuando encuentran salen corriendo. Entonces a mí me enoja muchísimo que allá tienen la boca así de grande, pero los puños así de chiquitos. Si tú insultas a alguien, espera un insulto de regreso. Si tú golpeas a alguien, espera un golpe de regreso. Pero no esperes que vas a atacar el trabajo de una persona de una manera sin fundamentos, de una manera ignorante y se quede callado porque no. Yo no soy IDARTES, yo no soy la revista Choc, yo no soy, mejor dicho, yo no tengo ni compromiso ni necesidad con nadie para tener que aguantar la grosería de una persona a la que se quería premiar, a la que se quería rendir un homenaje y que saliera con semejante estupidez. Entonces, esa es mi respuesta ante eso y qué bueno que lo puedo aclarar aquí y que va a seguir siendo así, ¿sí me entienden? O sea, yo creo que si alguien ataca al Congreso, digamos, porque sí, pues ustedes se enojan, ¿no?
Claro, claro. Y de hecho, bueno, este tipo de cosas, una de las cosas que hemos aprendido con el grupo con el que estamos organizando el Congreso es, nos toca tener como, o ser una almohada a ratos, porque en efecto, bueno, ¿cuánto te han pagado? Yo, nada. Hasa, ¿cuánto le pagan? Nada, no, es una cosa que nace de aquí y que, pues bueno, bien, mal, problemas técnicos, problemas de cosas, le toca a uno enfrentarse con una cantidad de cosas. Y esto, como decía Reinaldo, también como decía Francisco, es una cosa complicada, complicada en el sentido de que estamos en sociedades, decía Francisco, ¿no? Le tocaba, el metal y el rock todavía se enfrenta con una satanización muy fuerte, y estamos hablando de países como México. Oye, pero es que también eso es otra cosa que tenemos que hablar, es que la escena rock está muy blandita. Esto se convirtió desde los 90 en luchemos contra el gobierno, vamos a hacer lo que queramos no, Dios mío, no le podemos decir nada a nadie porque nos quebramos. Y la escena rock está absolutamente inofensiva. Y eso nos lleva a la segunda pregunta, hermano. Mientras esto de las convocatorias siga siendo la vara con la que se mide el talento y la cosa de las personas, de la participación de las personas en los espacios públicos y privados, pues entonces a todo mundo le toca andar como en el video de Pink Floyd en fila hacia el moledor de carne, porque entonces no se puede hablar ni decir nada, bro. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no sé qué clase de medios de comunicación están acostumbrados a leer los rockeros colombianos, pero los que yo leo son de línea dura, son de la línea rockera y metalera, ¿no? Ahora, yo no entiendo cómo, digamos, este muchacho que nos insultó por los votos, supuestamente ahí está pidiendo votos para ganar un concurso de guitarristas. Entonces es que también la moral colombiana es absolutamente flexible. La moral colombiana es a donde le conviene. Entonces está malo ir a Subterránica, pero está bueno ir a Rock al Parque. ¿Sí me entiendes? El rock colombiano está en un estado de depresión, diría yo. Si el rock fuera una entidad, un ser humano, estaría en un rincón sin saber qué voy a hacer. Dios mío, quiero tocar, pero necesito comer. Entonces, si no puedo tocar, me toca hacer un tributo, y si no, irme a una convocatoria, y esto no puede seguir pasando. Lo que no puede seguir pasando son dos cosas. Una, que nosotros no tengamos derecho a expresarnos, ¿verdad? Porque siempre va a haber un problema. O sea, yo siento en este momento que el rock colombiano está atravesando algo así como el Me Too, pero para el rock, ¿verdad? Y eso está mal. Eso está mal porque estamos quitándole toda la esencia a lo que es las músicas extremas. Ya lo único que falta entonces es que Masacre pida perdón por sus letras tan subversivas y se ponga a cantar sobre los hippies y las flores. Eso es lo que debería pasar. Ya la florecita rockera, si ustedes se dan cuenta, es una florecita pop. ¿Ustedes se acuerdan de la florecita rockera en los 90? No, ahora es una florecita pop, donde es inofensiva, donde no está pasando nada. ¿Dónde están las voces de la gente que está inconforme? Esas voces no las está escuchando nadie porque han sido vetadas, porque han sido silenciadas. Y ese silencio lo apoya una horda de muchachos que han sido lavados de la cabeza. Son cosas complicadas y hay muchos teóricos que lo están estudiando. Hay mucha gente que está estudiando estos movimientos nuevos de las manipulaciones de los mensajes y la posverdad y el meme y todo esto. Y de hecho, profe, el proyecto que yo pasé para la Complutense, para el doctorado en periodismo, trata sobre eso, sobre estas manipulaciones del mensaje para poder, como le decía antes, tener las disidencias controladas. Es que recuerden ustedes que el rock es subversivo. El rock es un movimiento que causaba miedo. Cuando se hacía Rock al Parque, Bogotá temblaba, ¿cierto? Cuando se hacían los conciertos de metal, Bogotá temblaba. Ahora ya no.
Ahora saben que van a ir a escuchar cumbia eléctrica y que no pasa nada, que es subversivo, que no es subversivo. Y así es, Felipe. Fíjense, me hizo recordar, y antes de darle paso ya a Juan Aval, vamos a preguntarle cómo se vive todo este fenómeno en otras sociedades, el que está por allá en Suecia. Hey, un saludo, Juan. Sí, por ahí está, ya está aquí en la línea y nos va a acompañar con Gabriel Alexis Laguado, quien es un viejo conocido desde Bucaramanga con la agrupación Dar Mantra. Una cosa, precisamente, Ted Gioia escribe un libro que se llama Historia de la música subversiva, es un español, y hace una alusión frente a esto. Dice, yo siempre tomo el ejemplo, la Revolución Francesa, después de que matan a los contrarios en el momento de la Revolución Francesa y todo lo demás, a los siguientes que vienen a matar son a los músicos. ¿Por qué? Porque después de que matan a los que escriben, pues ahora vienen con los que cantan, porque es que son los que llevan el mensaje. Entonces dice, los músicos siempre fueron víctimas porque eran los que encarnaban esa resistencia ante el sistema, ante una cantidad de cosas. Felipe, bueno, pues ha sido una charla interesante. Creo yo que es muy particular, digamos no muy particular, sino es importante. Eso es un congreso, ¿no? Un congreso es el lugar donde vienen todas las voces para hablar y que convergen, y que, como decía Felipe, no todos, ¿qué tal todos pensando igual? Complicado, porque la divergencia, precisamente la diferencia es importante allí. Yo le diría, digamos que lo último para darle el paso, y bueno, Juan, no sé si estás por ahí. Juan, sí, aló. Sí, hola Juan, Sí. Juan Sabat desde Estoy Suecia. bloqueado, sí, aló. No, ahí lo escuchamos, sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Ahí está, Juan. Juan, saludos, hermano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, brother? Un saludo, Felipe, ¿qué tal? Hasa, ¿cómo está? Carlos. Sí, Gabriel. Me voy a despedir, y quiero escuchar también lo de lo que tiene que por decir Juan. Juan, felicitaciones por tu libro, y pues te sigo mucho, hermano, de verdad que chévere. Lo que los invito es a lo siguiente, sobre todo a las personas que tienen ganas de escribir sobre el rock, que tienen ganas de hablar sobre el metal, que tienen ganas de meterse en esto de que pudiéramos llamar un periodismo musical, de empaparse del periodismo, de su ética y de la música. Y a las personas, al público del rock, tiene que ser un poco más, no sé, receptivo, exactamente como dice el profe. No podemos estar todos en una cámara de eco en donde nos aplaudamos unos a otros con tal de que todos nos sintamos bien, porque eso no va a suceder nunca. Eso no va a suceder nunca. Y la otra cosa, yo creo que la invitación más importante es, si la escena del rock y el metal colombiano o latinoamericano quiere ser fuerte, tiene que estar unida. Estar unido no significa ser amigos, salir a tomar y darnos besitos. Eso no es estar unido. Estar unido es no destruirse unos a otros sin una razón aparente, porque esto daña a todos en cadena y fortalece a las personas que se están aprovechando de las políticas públicas, que en el caso de nuestros países son quienes en realidad manejan y dominan tanto el presupuesto como los espacios en donde sale la música. Y eso es más peligroso, señores, que pelear con Guzmán. Yo los dejo, profe, Hasa, Juan. Ha sido un honor participar otro año, y espero que sean muchos años, y a ver qué nos inventamos más. ¿Oyeron? De verdad que genial. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias de verdad por su presencia. Gracias también a todos los que han estado ahí desde Ecuador, desde Lima, desde Chile, desde México, desde Bolivia. Están conectados escuchando. Gracias, Felipe. Y bueno,